Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga a todos y a todas aquellas personas que se van a conectar, a los que van a ver este video en otro tiempo. Dios los bendiga y Dios permita que su palabra encuentre cabida en cada corazón que escuche su palabra. Así que en esta preciosa mañana o mediodía, le doy gracias a Dios y le pido que se glorifique. Padre amado, Señor, en esta preciosa hora, Señor, solo te pido que use mis labios y que seas tú hablando tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra llegue a cada corazón, Padre, y a donde tiene que llegar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y te doy gloria, porque tú eres bueno. Esta palabra que Dios me dio hace unos días y que hoy voy a compartir con ustedes, le puse por título, apártate del pecado. Y vamos a iniciar en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. El pecado es una de las cosas o razones por la cual nuestro amado Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra, porque el hombre no podía o no tiene control, no tenía control, ¿verdad? En ese tiempo cuando el Señor venía con su pueblo, ¿verdad? Había sacado al pueblo de Egipto. Pero nosotros todos sabemos que el pecado se originó en el huerto del Edén y estaba en la simiente de Satanás. O sea, él es el que originó el pecado. El hombre solamente lo introdujo en la tierra, porque todos sabemos la historia, ¿verdad? Que el diablo tentó a Eva y cayó Eva en pecado, ¿verdad? En la desobediencia. Y a través de Adán, de ellos pasó a toda la gente, a todas las generaciones. Dice que por él entró la muerte, por el pecado y por el pecado también. Y la muerte entró a todos, ¿verdad? Así que esa es una de las razones por la que nosotros se nos dificulta, ¿verdad?, el no poder pecar, porque nos es difícil a nosotros en ocasiones, ¿verdad?, y detenernos de pecar, solo por la gracia y la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos controlarnos. Pero dice en primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. O sea que cuando nosotros infringimos la ley, pecamos. Entonces hubo un tiempo que no había ley, pero de igual forma la gente murió. Y dice el Señor que
por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así que mucha gente se pregunta qué va a pasar o qué pasa con la gente que murió antes de la ley. Pues yo creo que Dios va a juzgar de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Porque si nosotros nos damos cuenta que antes de que Dios perdiera al mundo por la multitud de pecados que existían en aquel tiempo, cuando Noé, nosotros sabemos y que la palabra dice que Noé y su familia hallaron gracia delante de Dios. Dios los consideró justos. Y por esa razón ellos no murieron, sino que el Señor preservó su vida para iniciar una vez más, ¿verdad?, la reproducción del género humano. Y yo creo que durante la ley debe haber habido algunos cuantos que tuvieron una vida justa, llevaron una vida justa delante de Dios. Y déjenme decirle que mucha gente hoy en día, allá afuera, ¿verdad?, de los que no conocen de Dios o no quieren buscar a Jesús, muchos asumen que por las obras que hacen van a ser salvos. Pero hoy en día es diferente, porque hoy tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Porque dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora para salvarnos tenemos que creer en Jesucristo. Y si nosotros creemos en Jesucristo, creemos a su palabra. Y si creemos a la palabra, vamos a poner por obra la palabra. Así que dice uno, no, pues yo no le hago mal a nadie. Yo ayudo, al contrario, personas, ayudo a otra gente que necesita. Y no creo que Dios me va a condenar por eso. Ese es el pensamiento de mucha gente allá afuera, que uno a veces le predica y les dice, ¿verdad?, de que se arrepientan y que vengan al Señor. En el tiempo que no hubo ley, desde Adán hasta Moisés, todavía Jesucristo no venía. Así que, así como Noé fue juzgado por ser justo, yo creo que mucha gente de aquel tiempo van a ser juzgados por su justicia, como Abraham y otros, ¿verdad? Que nosotros sabemos que de los que la Biblia nombra aquí, ¿verdad?, que hicieron cosas grandes, ¿verdad?, en el nombre de Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo, porque antes el Señor tenía, cuando vino la ley, el Señor tenía un pacto con ellos. Pero ese pacto ellos no lo pudieron cumplir, se salieron, desobedecieron todo el pueblo de Israel que venía de Egipto. Pero después el Señor, y lo anuncia a través de los profetas, nos da un nuevo pacto. Como dice en Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo mismo que dice en 1 Corintios 11, 25, parece que eso está, donde el Señor también dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto a través de mi sangre, que nosotros, ¿verdad?, festejamos cuando habla ahí de la Santa Cena, donde Él dice que nosotros festejamos la Santa Cena, pues que la tomemos para recordar el día en que Él
se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos libres del pecado. Entonces, cuando entra este pacto, las cosas cambian, ¿verdad? Porque decía en el libro de San Juan, en el capítulo 1, 29, decía Juan el Bautista, cuando vio que Jesús iba para ser bautizado, ¿verdad? Y lo vio que venía sobre él y sus discípulos, y dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que antes, para aplacar la ira de Dios, se hacían sacrificios y se mataban corderos, palomas, dependiendo del pecado, ¿verdad?, de cada persona. Entonces se derramaba la sangre de ese cordero para que Dios aplacara su ira, ¿verdad?, no lo destruyera. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea que él iba a ser entregado, ¿verdad? Y todos sabemos que como él llevó su muerte, ¿verdad? Así que dice en Hechos 10:43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren vivirán. Y tendrán el perdón de sus pecados por su nombre. Así que es necesario que nosotros creamos en Cristo para poder tener el perdón de nuestros pecados. Es necesario que nosotros confesemos a Cristo, ¿verdad?, de nuestros pecados, porque de esa forma es como nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, y de esa forma es como nosotros podemos enfrentar las adversidades que vengan a nuestra vida en nuestro caminar con Cristo. Yo veía aquí en las redes sociales, ¿verdad?, que en una página donde una persona preguntaba: ¿se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo? Y pues yo me dio risa, porque mucha gente no conoce, ¿verdad?, porque no leen, no escudriñan la Escritura, o quizás tampoco les gusta congregarse, porque también aquí, cuando uno se congrega, es donde uno aprende de la palabra, porque el Señor revela, ¿verdad?, a los que predican, nos revela la palabra. Entonces, yo digo que nadie puede ser cristiano si el Espíritu Santo de Dios no está en él. Y hay muchas personas, quiero aclarar esto, muchas personas que son cristianos, pero muchos piensan que no son cristianos o que no tienen el Espíritu Santo porque no hablan lenguas. Porque, ¿verdad?, en el error de muchos que predican la palabra, enfatizan, ¿verdad?, de que tienes que hablar en lenguas. Y eso es una mentira. Nosotros, si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, genuinamente, ¿verdad?, si nos arrepentimos de verdad, el Señor dice que nos sella con las arras del Espíritu. Y eso no quiere decir que si yo soy sellado con el Espíritu Santo, tengo que hablar en otras lenguas. No, no. Las lenguas son para el que Dios las dio. Yo en la predicación anterior yo hablaba de que hay mucha gente hoy que que hablan lenguas falsas. O sea que fingen por temor a ser rechazados en la iglesia. Y muchos creen que porque hablan lenguas son mejores que otros. No, hermano, hay gente que
vive la palabra más que muchos que hablan lenguas. De los que hablan realmente lengua, ¿verdad? Porque hay muchos que no tienen lengua, las aprenden. Y hablan 2, 3 lenguas para estar en el círculo de los que supuestamente son espirituales, entre comillas. O sea que el hablar en lenguas no nos hace más cristianos, hermano. Nos hace, ese es un don que Dios regala a todo, al que Él quiere, dice. Por eso lean el capítulo 12 de Corintios, hermano. Ahí les habla exactamente de las lenguas y cómo son las lenguas y quiénes son las lenguas, quiénes son. Y hasta Pablo pregunta, ¿hablan todos lenguas? ¿Hacen todos milagros? Es cuestión nomás de entender la palabra, hermano. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios o para que nosotros hablemos lengua. No podemos hacer ninguna obra. No podemos venir siempre a la iglesia bien temprano. Si Dios nos va a dar las lenguas, nos las da a donde estemos. Y como estemos. Claro que tenemos que ser del Señor para hablarlas. Pero mucha gente piensan que porque no hablan lenguas no tienen el Espíritu Santo. Déjenme decirle que eso no tiene que ver nada. Yo conozco mucha gente, hermano, que no habla lenguas y viven una vida más piadosa que los que hablan lenguas. Y eso ustedes lo pueden ver, hermano, en todas las iglesias. No hablo de una iglesia en particular, hablo de toda la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todo aquel que se arrepiente de verdad tiene el Espíritu Santo. Así que solamente yo quería aclarar eso, ¿verdad? De que la lengua es un don de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada para obtener las lenguas. Si un día Dios te las va a dar, te las va a dar. Yo escuché el testimonio de un pastor que él dice allí, ¿verdad? Que cuando él empezó y todos hablaban lengua, dice, yo no quería, pues, no quería dejarme, quería estar, o sea, que me tomaran en cuenta con todos los que hablan lengua, pues. O sea, espiritualmente, quería estar entre el grupo de los espirituales, supuestamente, ¿verdad? Y dice, yo empecé a hablar lenguas, me aprendí una de cada de los que hablaban y las empecé a decir, pero nomás hasta ahí las que me había aprendido, dice. Porque lo hice porque yo quería que no me vieran en menos, o sea, que no me vieran como no espiritual. Y él lo cuenta a manera de testimonio, ¿verdad? Que a veces se hace eso. Dice, pero pasaron los años, dice él, y de repente el Señor me dio las lenguas. Vinieron a mí sin que yo. Y entonces, de ahí para acá que yo hablo lenguas, pero las hablé por algunos años, las hablé aprendidas, dice él. Y eso pasa con muchos cristianos, hermano. Y eso no quiere decir que si tú no hablas lengua ahorita, no las puedas hablar después. Todo es en el tiempo del Señor. Si Dios te va a dar lengua, te las va a dar en el momento que menos pienses. Así que hay que seguir adelante. Y si nosotros nos convertimos de verdad, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Dice el Salmo 58:3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea que el pecado nos sigue a nosotros desde que nosotros nacimos, hermano, porque nacimos en pecado. Eso es algo que traemos prendido, hermano. Yo siempre digo que los que nacieron en un hogar cristiano tienen una ventaja, ¿verdad?, de que no han vivido en el mundo, no han vivido con el pecado. Si lo aprendieron es porque ellos quisieron, ¿verdad? Porque la mayoría de los que nacen en iglesias cristianas les da por la tentación por probar lo que hay afuera, ¿verdad? Pero realmente afuera no hay nada mejor que lo que Dios nos da. Yo eso digo, a veces me ha pasado por la mente, si yo ya dejara de ir a la iglesia ya.
¿verdad? Porque a veces todos nos pasa eso, esos pensamientos, y más cuando nosotros no recibimos lo que estamos esperando de Dios. Pero después yo medito y le pido perdón al Señor. Señor, perdóname por esos pensamientos, pero qué bueno puedo encontrar afuera. Yo ya vengo de allá, sé lo que hay. Y así que le pido perdón a Dios, pero a veces nos pasan esos pensamientos. Quizás a ustedes no les pasan eso porque son más espirituales que yo, pero a mí me pasan a veces. Así que todos nosotros somos producto del pecado y nacimos en el pecado. Y nosotros no podemos hacer nada para quitarnos el pecado o para limpiar nuestras vidas. Dice Efesios 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice, que haga el bien y nunca peque. Así que todos pecamos. No hay un hombre justo, ¿no? Todos pecamos, ¿verdad? Pero nosotros llegamos a ser justos cuando conocemos a Cristo. Porque en 1 Corintios 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por Cristo delante de Dios. Y entonces cuando nosotros podemos tener paz, porque Él pagó el precio para que nosotros seamos libres de la condenación eterna, de la maldición que heredamos de nuestros padres. Así que dice también en Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Nadie puede decir eso, que Él solo ha limpiado su corazón. Hay gente que se justifica, hermano, allá afuera, ¿verdad? Que se justifican solos, como diciendo yo, no, pues yo hago lo bueno y todo eso, no peco, estoy bien delante de Dios, pero hoy tenemos ese requisito, hermano, que tenemos que creer en Cristo para poder ser salvos. Así que también dice en Job 14:4, dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, dice. Así que nadie puede ser limpio al inmundo. Solo a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser limpios. Porque dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? Es maldito. O sea que el Señor se bajó hasta eso para darnos nuestra salvación y para librarnos del pecado. Gloria a Dios por Jesucristo, ¿no? Que Él pagó el precio de nuestras culpas y ahora nosotros no tenemos que pasar por el pago de nuestros males que hicimos, porque Él ya lo pagó todo allí. Él dice que en esa cruz clavó el acta de todas las cosas que nos acusaban y ahora somos libres. El diablo no nos puede acusar de nada porque el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Así que debemos darle gloria a Dios por eso. Y si alguna persona que no es cristiana me está escuchando, tú también puedes ser libre de la condenación eterna, de tus pecados. Solamente recibe a Jesucristo en tu corazón. Solamente dile al Señor, Señor, perdóname todos mis pecados. Recibo a tu Hijo amado Jesucristo en mi corazón. Reconozco que Él vino y murió por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor,
Así, hermano, es fácil, sencillo. Nosotros lo podemos hacer, por si no hay alguien que te pueda guiar. Pero muchos me preguntan o me han dicho, ¿verdad? Algunos que me escriben ahí, ¿a poco así de fácil puede ser uno libre? Así de fácil, hermano. ¿Por qué no es difícil? Porque ya el Señor pagó por nuestras culpas. Yo me acuerdo que antes oía, cuando yo era pues niño todavía, ¿verdad? Que mucha gente decía, no, pues voy a ir a pagar Cuando venía la Semana Santa, yo creo que todos saben eso, ¿verdad? Decían, voy a ir a pagar mi manta, allá a tal parte, y tengo que caminar de rodillas una media cuadra y hasta llegar a la iglesia y todo. Y pues yo decía, pero ¿por qué, verdad? Nomás yo me pregunto, yo no sabía nada. Pero hoy que ya conozco la palabra, yo decía, bueno, yo digo hoy, la gente hace muchas cosas por ignorancia, porque no conoce la palabra. No conocen la palabra. Hoy en día escuchamos tanta gente que predica, ¿no? Y todos convencen a la gente con lo que están diciendo. No hace mucho, quiero comentar esto rápidamente, ¿verdad? Escuché a uno que predicaba y que decía que nosotros tenemos que confesarnos con un hombre para que Dios nos limpie de nuestros pecados, nos perdone nuestros pecados. Y él decía que agarró a un muchacho allí, ¿verdad? Que era cristiano, y le decía, si tú me compruebas, ¿por qué no debo? Porque ¿dónde dice en la Biblia que no podemos nosotros confesarnos con una persona, con un hombre? Y pues desgraciadamente, ¿verdad? La persona que estaba ahí no pudo contestarle. Porque cuando nosotros no conocemos la palabra, hermano, somos presa fácil para el enemigo. Somos presa fácil para que nos desvíen de la verdad. Y no pudo decirle, hermano. Pero él dice, yo te voy a decir. Y lo llevó a un versículo en Levítico, en el capítulo 5 de Levítico. Y le leyó que todo el que cometa transgresión que tiene que venir con, ¿verdad? En ese tiempo tenían que venir con Aarón o Moisés, ¿verdad? Pero ese era el tiempo de la ley, hermano. Ese era el tiempo de la ley. Si usted quiere saber la verdad, ¿por qué? Lea el capítulo 8 de Hebreos. El Señor habla allí de que eso era sombra de lo que había de venir. Los sacerdotes en aquel tiempo, ¿verdad? Como lo era Aarón y todos los hijos de Aarón que heredaron eso, ¿verdad? Eran sombra de lo que había de venir. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Él dice que nos hace sumos sacerdotes a nosotros. Real sacerdocio, ¿verdad? Leímos en la predicación anterior, cuando dice el Señor que nosotros somos pueblo escogido, ¿verdad? Me parece que está en 2 de Pedro, capítulo 2, no recuerdo bien, ¿verdad? Pero 9. Pero dice, somos nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, dice, somos nosotros. Somos reales. Los que estuvieron en la ley no eran reales, eran temporales. Nosotros somos reales para siempre. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no necesitamos una persona para decirle lo que nos pasa. Nosotros vamos directo delante de Dios por medio de Jesucristo. Vamos directo y le pedimos a Dios que nos perdone. Ya no tenemos que andarle diciendo nuestros pecados a un hombre, sino que vamos directo porque el Señor nos dio el pase directo a través de Cristo. Dice que tenemos entrada directa al lugar santísimo. Antes solamente lo hacía un sacerdote. A través de él se llevaban todos los sacrificios y todo, ¿verdad? Y él abogaba por el pueblo.
Ahora no, hermano, nosotros tenemos esa bendición de poder ir delante de Dios. Claro está, si tú tienes al Señor en tu corazón, y si tú te convertiste realmente al Señor, tú tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da acceso a la presencia de Dios, y por medio de Él nosotros hablamos con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Nosotros no le podemos hablar a Dios sin el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que es necesario que el que se acerque a Él o que lo adore en espíritu y en verdad. O sea, en realidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Él nos dejó, nos puso aquí, nos conecta con el Señor directo. No tenemos que conversarnos con un hombre, con nadie, hermano. No confundamos la confesión, hermano, con la consejería, ¿verdad? Eso es independiente, ¿verdad? La consejería, eso consiste, hermano, en pedir un consejo cuando uno quiere hacer algo y no quiere uno equivocarse o a veces no tenemos la certeza de lo que queremos hacer, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque posiblemente no tenemos mucha comunión con Dios. Pero cuando tú tienes una buena comunión con Dios, Dios te guía en todas tus decisiones que tomes. Así que no dejemos que nadie nos confunda, hermano, con palabras que ya para este tiempo no aplican, hermano. Mucha gente también aquí se confunden y piensan que la ley ya no es para este tiempo. Cuando hablan de eso, no está hablando, hermano, de las cosas, de las tradiciones que había y de los mandamientos que fueron directos para el pueblo de Israel. Porque el Señor dice, no robarás, no mentirás, no desearás la muerte. Esos son mandamientos para toda la iglesia, hermano. Pero lo que le demandaba al pueblo de Israel, en particular a ellos, es diferente, hermano. Nosotros ya no estamos, eso del tabernáculo, que erigiera el tabernáculo, todo eso, hermano, que pasó en el tiempo del tabernáculo, era sombra de lo que había de venir. Pero tenemos que entender, hermano, la palabra. Por eso es importante escudriñar y preguntar también cuando uno no entiende, hermano. Porque no todos nacimos entendiendo la palabra. Yo no entendía nada cuando empecé. Pero gracias a Dios que poco a poco el Señor ha ido revelándome a través de sus profetas, de otros pastores, ¿verdad? Y algunos hermanos que Dios también les revela palabras, ¿verdad? Versículos. Y aprende uno. Nosotros podemos aprender de todo, hermano. Muchos piensan que porque ya predican la palabra, un hermano no nos puede enseñar algo. Claro, hermano, un hermano que el Señor que se guarda para el Señor y que lee la palabra, nos puede enseñar mucho a nosotros. Pero a veces por el altivez que hay de espíritu en uno, y mucha gente, no, pues yo ya soy el predicador, yo soy el pastor, a mí nadie me puede enseñar. Sí, hermano, nosotros tenemos que ser humildes y nosotros podemos aprender del pueblo. O sea, no podemos decir que nosotros no podemos aprender de otros. Sí, Dios puede usar a quien Él quiera para hablarnos, hermano, cuando nosotros estamos saliéndonos de la verdad de su palabra. O sea que es importante, hermano, que nosotros aprendamos de la palabra, ¿verdad? Y también me llamó la atención que dice Romanos 3, es Romanos 8, versículos 2 y 3. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto
era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia, dice el 4, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso decía Pablo, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso es lo que pasa, hermano, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu de vida. Este Espíritu, el pueblo de Israel no lo tenía, hermano, porque Jesucristo todavía no venía. Por eso para ellos era muy difícil cumplir la ley. Dice aquí, ¿verdad?, que eran débiles. Pero ahora nosotros con el Espíritu Santo, hermano, ese nos ayuda a obrar, nos ayuda a resistir la tentación, siempre y cuando esté en nosotros, que no lo tengamos contristado, o simplemente que no lo tengamos. Si tú estás yendo a la iglesia y todavía no tienes el Espíritu Santo, conviértete. Estás a tiempo todavía, porque el Señor dice que mientras hay vida hay esperanza. Conviértete al Señor. Yo conozco mucha gente que se ha convertido después de 15, 20 años o 10 años en la iglesia. Y si tú crees que llevas 3, 4 años y no tienes el Espíritu Santo, no te sientas mal, hermano. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Todavía puedes arrepentirte y recibir el Espíritu Santo, para que veas la diferencia que hay cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. La diferencia que hay en cuanto a caminar con Cristo, hermano. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nos va a costar caminar con el Señor. Siempre vamos a estar desanimados. A veces vamos a ir a la iglesia, a veces no. Y luego vamos a decir, pues no, aquí no me gusta, mejor vámonos para otro lado. Y así vamos a andar. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a conectarnos con la palabra, hermano. Ese es el que nos ayuda a poder escuchar la palabra. Y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no pasa nada, hermano. Vamos a oír la palabra, pero no la vamos a escuchar. Y oírla, pues es fácil. Eso ya sales de la iglesia y se te olvida todo. Mañana ya no te acuerdas de lo que dijeron. Pero cuando tú la escuchas, siempre el Señor te toca con una palabra. A veces no necesitas que todo el sermón sea para ti. Una palabra. A mí así me pasa. Una palabra a veces resuena en mi mente. Y me pongo a meditar en esa palabra y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir esta palabra. Pero ese es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Si no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, siempre vamos a estar como las olas del mar, ¿verdad? Con doble ánimo, arriba y abajo, arriba y abajo. Así vamos a estar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo no mora en nosotros. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios, porque si no, no estamos en nada, hermanos. El pecado va a ser de nosotros, nos va a hacer pedazos. No vamos a poder resistir al diablo, ¿verdad? Como dice el Señor en el libro de Santiago, ¿verdad? Que dice, dice, al diablo. Someteos pues a Dios, dice, resistir al diablo y el diablo huirá de nuestra presencia. Pero lo que dice antes es lo más importante. Someteos a Dios. Hoy en día, hermano, nadie se quiere someter a Dios.
Toda la gente está indiferente al Señor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces puede ser porque quizás no tengan el Espíritu Santo o lo tengan contristado. Pero es bien importante que el Señor nos ayuda a eso, ¿no? Que el Espíritu Santo esté activo en nosotros, hermano. Por eso cuando nosotros hagamos algo que ofendamos a Dios, hay que arrepentirnos. Dice el Señor, ¿verdad? Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado, hermano? Jesucristo. No dice que vayas con un hombre a decirle, mira, aquí hice esto y lo otro. No, es con Jesucristo, es nuestro abogado. Nosotros vamos con el Señor en el nombre de Jesús. Y dice el Señor que Él nos perdona. Dice en Romanos 3, 21. Al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados por gracia, no somos por obra, no, por gracia. Simplemente porque Dios nos dio el regalo ese de la justificación. O sea que no es que nosotros hayamos hecho algo, no, sino que fue porque Dios nos regaló eso. Dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vencido del pecado. Eso decía Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, dice también la palabra. Por eso es que nosotros necesitamos el espíritu para poder entender la palabra y para poderla recibir y para poder también resistir las tentaciones o las artimañas que el enemigo nos pone, ¿verdad?, en el camino. Para no tropezar necesitamos al Espíritu Santo. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues, nosotros caemos en pecado. Y dice en 1 de Juan 5:18, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso yo siempre lo digo casi por lo regular en muchas predicaciones. Todos los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. Porque una cosa es que uno peque de momentos, pero otra cosa es que uno en la noche esté planeando lo que va a hacer a otro día. Diciendo, mañana voy a robar en la fábrica esto, mañana voy a decirle una mentira al manager, mañana Eso es practicar el pecado. Y dice también en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. O sea que todavía no es de Dios, hermano. Porque lo que somos nacidos de Dios, la simiente de Dios está en nosotros. Y eso no nos permite pecar. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener siempre activo al Espíritu Santo. Nunca se nos olvide eso, hermano, que el Espíritu Santo tiene que estar activo en nosotros para que nosotros podamos resistir las acechanzas del enemigo. Muchas personas, muchos hermanos se han apartado por causa del pecado, pero hermano, el Señor tiene misericordia de nosotros. Él siempre
siempre nos ayuda, hermano. El Señor siempre nos ayuda a que nosotros, en el libro de Miqueas, el capítulo 7, y versículo 18, hermano. Yo quería leerles este versículo porque si nosotros le hemos fallado al Señor, no hay nada perdido, hermano. Todavía tenemos la esperanza de poder reconciliar nuestra vida con Dios. Dice el versículo 18 del capítulo 7 de Miqueas, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Nosotros acordemos que el Señor dice en su palabra que Él es grande en misericordia, hermano. Que su misericordia, dice, son más grandes que los cielos. Y dice el 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué bendición, hermano! Él echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda, hermano, de nuestros pecados. Así que tenemos un Dios que es grande en misericordia, hermano, y que perdona, y que todavía su mano está presta para salvarnos. No se ha cortado su mano. Él está dispuesto. Todavía la sangre de Cristo fluye para limpiarnos de pecado. Si alguno que me escuche no conoce todavía al Señor, todavía está fluyendo la sangre de Cristo. Así que no tenemos excusa para reconciliarnos con Dios, hermano. No tenemos excusa para recibir al Espíritu Santo si nosotros estamos congregándonos, hermano. Solamente hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pídale a Dios: Señor, permite que yo me pueda arrepentir de verdad. Séllame con tu Espíritu Santo, porque no me quiero quedar, quiero irme contigo cuando levantes tu iglesia. Esa es mi oración, hermano, para Dios, que Él alcance a toda la iglesia, hermano, a todos aquellos que no se quieran quedar. Que Dios los alcance, que Dios tenga misericordia. Aún aquellos que tienen al Espíritu Santo, hermanos, contristados, que no quieren levantarse, no quieren seguir adelante. Yo le pido a Dios que les levante sus ánimos y que nos ayude a todos, hermanos. Porque nadie está expuesto a caer, hermano, por más espiritual que sea. El que esté firme, dice el Señor, mire que no caiga. Todos estamos siendo tentados, hermano, acosados por el enemigo. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante. Dios los bendiga, hermano, y que Dios permita que esta palabra nos ayude a seguir creyéndole al Señor y a obrar en su palabra. Gracias, Padre amado, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, y te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Señor, y que tú, Señor, hagas la obra en todos aquellos que todavía están esperando, Señor, que tú te glorifiques en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.